Es 22 de marzo, el año 2022, y bienvenidos al latido de la actualidad. Hace una semana publicamos la primera parte de la entrevista con nuestro amigo Chema Fernández sobre el protocolo de manejo de la insuficiencia cardíaca aguda, y quisimos reservar para esta segunda parte cuestiones tan importantes como el tratamiento al alta de la hospitalización, la transición del paciente a atención primaria y cuándo planificar las revisiones del enfermo. Además, queremos conocer un poco más de nuestro amigo Chema, dentro y fuera del hospital, así que permaneced muy atentos al final de este episodio. Sin más, vamos de nuevo a meternos en faena y vamos a retomar la entrevista justo en el punto donde lo dejamos, en un punto de vital importancia como es el tratamiento de los pacientes al alta. Chema, tenemos un protocolo de manejo que probablemente, me consta realmente que se está actualizando, y gran parte de culpa lo tienen los avances de la insuficiencia cardíaca que más nos toca a los internistas, que es aquella que tiene la fracción de eyección preservada, ¿verdad? Por supuesto, preservada, y más después del estudio en Pulse, pues por fin desde julio de este año tenemos un estudio positivo con empagliflozina, y luego el estudio en Pulse en los primeros 90 días iniciando el fármaco durante la fase aguda también tenemos resultados positivos en cuanto a reducción de mortalidad, de ingresos por insuficiencia cardíaca y mejoría de calidad de vida, con lo cual yo creo que la empagliflozina en preservada y en reducida ha venido para quedarse y para tener un papel fundamental. ¿Desde el principio, Chema? Sí, yo creo que una vez que tenemos el estudio en Pulse, yo lo utilizaría desde el principio. Es más, es que no tenemos ningún otro arma. Yo a mi paciente, ¿qué le voy a decir? Aunque ya tenemos la FDA y la EMA que lo ha aprobado para insuficiencia cardíaca crónica, ¿qué le voy a decir? Bueno, pues es que todavía el Impulse no está en ficha técnica. Como no tiene apenas mortalidad esta patología, pues vamos a esperar un poco. No, yo creo que desde el principio no teníamos nada. Ahora que lo tenemos, lo aprovechémoslo, y todos los estudios tienen la parte de seguridad. Todos sabemos cuáles son las pequeñas cuestiones que tenemos que mirar con los ISGLT2. Entonces, la idea inicial es desde el principio. Luego ya veremos las excepciones en las que no. Pero yo creo que desde el principio hay que ponerla. No sé tu opinión, pero yo por lo menos esa es la mía. Yo estoy de acuerdo contigo. Es algo que tendremos debate, aunque no creo que haya mucho lugar para el debate, pero sí para dejar claro que efectivamente tenemos un arma. Es la primera vez que lo tenemos y tenemos que siempre que esté indicado y no contraindicado, pues lanzarnos hacia adelante y empezar ya a aportar este beneficio a los pacientes. Ahora te pregunto, y esta es una patata caliente, Chema, en el paciente con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, ¿aconseja introducir el tratamiento todo a la vez, paso a paso? ¿Te marcas un cerqueiro aquí y me dices depende? ¿Cómo lo ves? A ver, yo estoy muy cerca de Galicia, pero no me va a hacer un cerqueiro. A ver, lo ideal, en el paciente ideal, el problema es que muchas veces no ocurre, sería esa cuádruple terapia. Pero ya sabes que, sobre todo nuestros pacientes más frágiles, más mayores, esa tensión, ese filtrado glomerular, ese potasio no siempre nos lo permite. Entonces, ¿qué ideas tenemos que tener claro? Las que más aumentan la supervivencia son sacubitril, valsartán y metabloqueantes. Para mí tienen que ir. Podríamos poner una pequeña comilla en algún caso de fibrilación auricular, en caso de que tengan las tensiones muy justas. Y el tercero es el ISGLT2, y ahora con el estudio en Pulse, también empagliflozina durante el ingreso. El que me va a resultar más complicado poner es el antagonista del receptor mineralocorticoide. ¿Por qué? Porque baja mucho la tensión, porque tenemos el problema del potasio, el problema de la función renal, y luego el paciente se puede resentir un poco más. Pero sacubitril, valsartán, metabloqueante sin duda, el ISGLT2, en este caso empagliflozina también. Y es más, si tenemos las tensiones muy justitas, la American College nos decía, a principios de este año nos dice, primero empezar con sacubitril, valsartán, después con metabloqueante. Y esto añado yo, tras el estudio en Pulse, sacubitril, valsartán y empagliflozina, que incluso nos van a permitir en la fase aguda y ya en el paciente volémico, metabloqueante. Si hay cabida para el antagonista del receptor mineralocorticoide, genial. Si no, cuanto antes mejor, una vez que esté de alta. Pero es que encima salió esta semana pasada un documento de la Sociedad Europea de Cardiología, la sección de insuficiencia cardíaca, en el que te dice que en el paciente renal con filtrado entre 30 y 60, estos tres en primer lugar, y luego a posteriori lo que te acabo de decir del antagonista de la aldosterona. Sí, yo creo que conforme vayan pasando también de los meses, se irá dibujando un poco mejor ese esquema de tratamiento. Yo creo que el todo a la vez ir dando paso a una adaptación a la carta para cada paciente de cuáles son sus mejores opciones. Yo creo que aquí también
hay que romper una lanza en favor de lo que es una evaluación integral, ¿no? De nuestro espíritu de la medicina interna, de mirar todo en conjunto global del paciente. Fíjate cuántas cosas hemos tenido que recorrer de este protocolo de manejo de ICE aguda para llegar al final, a la parte del tratamiento, ¿no? Con toda la información que tenemos previamente, yo creo que la indicación de cada grupo farmacológico vamos a tenerla bastante clara, ¿no? Sí, por tanto, yo hay una... Perdona que te corte, yo hay una cosa que estoy con lo que dices completamente de acuerdo. Yo creo que seguro que pensarás lo mismo que yo. Al final, un paciente de insuficiencia cardíaca aguda, una cosa es lo que dicen las guías, y yo siempre digo que al final es como ponerte a cocinar un plato. Los ingredientes sabes cuáles tienen que ser, pero la velocidad en la que los vas añadiendo son diferentes. Y eso yo creo que es la forma de individualizar, y yo creo que también es otro signo distintivo por parte de los internistas, que tenemos esa evaluación continua, y luego quizás es una pega que muchos de nosotros tenemos que ingresar la propia iatrogenia que generamos, que quizás en otras especialidades no es el caso. Entonces todo eso lo tenemos muy en cuenta, y al final los ingredientes los sabemos, el tema es el ritmo en el que los vamos poniendo. Efectivamente, estoy de acuerdo contigo. Bueno, vamos ya con las últimas 3 preguntas que te quería hacer. Bueno, aquí esta es sobre la educación. Habéis buscado dar mucha importancia a la educación del paciente durante el ingreso. Sin duda es algo fundamental. Ahora además tenemos la herramienta de la aplicación para poder aportarla a pacientes y cuidadores. Tenemos múltiples recursos, páginas de información en internet, etcétera. Todo esto puede cambiar la historia natural y el pronóstico de los pacientes, además de su calidad de vida. Pero ¿realmente lo estamos haciendo? ¿Estamos dando este paso definitivo en que todos los pacientes reciban educación durante el ingreso? Mira, antes de contestarte, pues sí me apetecía decirte una cosa y querría felicitarte por el trabajo que has desarrollado en la aplicación, que para los pacientes también van a sumar. Entonces, ya contestándote a la pregunta, pues no estamos haciéndolo todo lo que tenemos que hacerlo. Yo creo que es clave o que el paciente, o la mayoría de los casos, por lo menos en nuestra especialidad, el cuidador, tenga claro la importancia de esa educación. ¿A qué me refiero? Yo, por ejemplo, cuando me vienen a la consulta y me traen el AMPA, me traen la frecuencia cardíaca y me traen el peso del paciente, me parece importantísimo. Cuando me traen la medicación completamente desarrollada, dosis, hora que lo ponen, en ese momento, para mí por lo menos es una satisfacción personal porque sé que han entendido lo que yo he querido transmitirles, y ellos, como yo les digo, son los principales valedores de que su familiar no ingrese o no se descompense. Entonces yo creo que ese es un mensaje clave. Antes te lo comenté, hay mucha diferencia en el pronóstico de un paciente que se agudiza o no se agudiza, y esa educación es clave para tratar de evitar esas agudizaciones. Entonces, para mí me parece algo fundamental que tenemos que potenciar, y gracias a la herramienta que con tanto esfuerzo has desarrollado y que podemos aprovecharnos todo el grupo de trabajo, yo creo que va a ser algo clave para nuestros pacientes y sus familias. Bueno, la app, acuérdate, ha sido un esfuerzo en grupo. Tú incluso también me echaste una mano a la hora de poder diseñarla, y bueno, encantado de que pueda ser de utilidad. Y pues sí, quedémonos con este mensaje que nos acabas de lanzar y de recordar también para los internistas más jóvenes, porque si no educamos al paciente, mucha parte del trabajo que hacemos va a caer en saco roto. Chema, en la transición posalta también tenemos bastante que mejorar. En muchas ocasiones la comunicación con primaria no es todo lo fluida que debería ser. Las guías de práctica clínica de la europea, pues por primera vez en mucho tiempo se mojan en que nos tenemos que planificar el seguimiento del paciente y tener una visita en los 14 días después del alta hospitalaria. Es un consejo que entiendo que es muy general, pero es un comienzo. ¿Te parece igual de importante que a mí hacernos eco de esta recomendación, y ya sea mediante nuestro seguimiento o avanzando en el seguimiento conjunto con primaria, por fin establecer una buena transición al alta? Sí, es clave. Hay un documento del año 2020 entre primaria y cardiología interna en el que te hablan que si existe una buena transición al alta se pueden reducir hasta el 40% de los ingresos. Madre mía, entonces, 40%. Pues 40%, imagínate. Entonces, yo creo que es un tema fundamental, igual que la educación. Al final es un montón de cuestiones que si todas ellas las tenemos en cuenta, vamos a mejorar esa calidad de vida de nuestro paciente y vamos a mejorar muchísimo su pronóstico. Entonces, yo creo que tanto primaria como las distintas especialidades que vemos en el hospital, la insuficiencia cardíaca, tenemos que intentar coordinarnos. Es cierto que estamos hasta arriba de trabajo, en primaria también están, pero igual que le sale una alarma en primaria
cada cuánto tienen que hacer la glicosilada. Yo estoy viendo que cada vez hay más grupos que directamente cuando se les da de alta a un paciente de insuficiencia cardíaca, en el propio sistema informático primario les salta una alarma. Yo también, por lo menos en mis informes de alta y los de mis compañeros, intentamos recalcar de esa visita precoz con primaria y ponerla con nosotros. ¿Qué pasa? Que luego también hay la idiosincrasia de cada servicio. Lo ideal son esos 14 días. Nosotros tenemos el documento previo 28 días, pero ya ves, como tú bien dices, la SC lo ha cortado. ¿Y por qué es tan importante hacer esa visita precoz? Pues no hay que olvidar que el paciente, cuando ingresa por insuficiencia cardíaca, es el momento de máxima vulnerabilidad y su mortalidad cardiovascular está multiplicada por 3 en los primeros 6 meses, con lo cual es el momento de llevar a cabo ese punto de inflexión. Esa visita precoz te va a permitir ver si hay alguna descompensación e incluso ir implementando, porque ya sabes que las nuevas guías te dicen de que hay que intentar en el primer mes ir poniéndolo todo e ir subiendo la dosis. Sí, entonces, bueno, pues sí, es una dificultad añadida, pero siempre que la situación de nuestro hospital nos lo permita, deberíamos hacerlo. Y si no es en 14 días, a las 3 semanas, sino al mes, pero intentar y tener esa intención. Muy bien, la verdad es que dentro del grupo nos toca dar un paso adelante en este aspecto. Sé que hay actividades relacionadas con lo mismo y bueno, pues vamos a ver de lo que somos capaces de los siguientes meses y en el siguiente año en este sentido. Bueno, Chema, la verdad es que, como ya me esperaba, está siendo una entrevista pues muy didáctica, muy amena y nos gustaría terminar pues intentando saber un poco más de ti. Me gustaría saber, por ejemplo, ¿qué serie estás viendo ahora? A ver, desgraciadamente no tengo mucho tiempo, pero bueno, El Hierro. He estado en este verano allí y bueno, pues resulta que incluso he estado en El Parador y bueno, pues es una de las series que estoy viendo ahora últimamente, pero no tengo todo el tiempo que yo quisiera, pero sí, es una de las que estoy viendo. El otro día José Pérez Silvestre también nos contó que estaba viendo Hierro. La verdad es que es una serie muy recomendable para ver. Oye, ¿qué haces para olvidarte de que eres médico? ¿Qué haces cuando no...? Cuéntame. Pues mira, hago muchísimo deporte, intento estar muy al día de la actualidad, me gusta muchísimo leer periódicos, me gusta leer, no siempre tengo el tiempo que yo quiero y quedar con los amigos, pues tomarte una cañita después de un día de trabajo, después de haber estado leyendo artículos, preparar cosas durante la tarde, siempre es una buena forma de terminar el día, pero al final, y viajar por supuesto es otra cosa que me gusta, nunca me canso de viajar y de conocer sitios y yo creo que al final... Tenemos un trabajo que nos encanta, pero tenemos que intentar diversificar todo lo que hacemos para liberar la mente. Pues sí. Oye, me has hablado de lectura. Dime un libro. Pues yo recomendaría uno que he terminado recientemente, que es Breve Historia de España del siglo XX, de Julián Casanova, que es un catedrático de Historia Contemporánea de Zaragoza. Es un libro resumido en 220 páginas y la verdad que está fenomenal para hacerte idea de muchísimas cosas que ocurrieron, incluso cosas que ahora mismo tenemos por delante que vienen de ahí. Pues anotado queda. ¿Pop, rock o reggaetón? Pop, me imagino que como tú. Bien, no, era una pregunta trampa, ¿eh? ¿Oviedo o Sporting? Sí. Oviedo, por supuesto. Yo tuve la suerte, bueno, hasta hace 2 años de estar jugando a fútbol, aunque el año pasado hice una pequeña incursión y de pequeño jugué toda la vida, hasta los 18 años jugué en el Oviedo. Me han dicho que eras portero. Sí, eso es bueno. Yo, más que hablar en pasado, yo creo que es el que es portero, va a ser siempre portero y todavía es el día de hoy que sueñas con hacer alguna parada. Oye, ¿por qué medicina interna? ¿Por qué te hiciste internista? Pues porque tengo una visión holística integral de la medicina. O sea, a mí me gusta saber de todo, me gusta tener una visión en conjunto y no quedarme con un pequeño apéndice. Y realmente pues lo tenía muy claro desde unas prácticas en quinto de carrera y bueno, pues adelante fui con ello. ¿Repetirías? Creo que sí, ¿no? Por la respuesta que me has dado yo creo que tengo claro que repetirías de nuevo, ¿no? Sin duda. Yo creo que como a ti te pasa, pues en determinadas guardias dices, pero ¿cómo estoy haciendo medicina interna sabiendo cómo son las guardias? Pero en el fondo te gusta lo que haces, crees en lo que haces y crees en tu especialidad. Y yo creo que, bueno, pues un punto clave, por eso estamos metidos pues, en el grupo de trabajo, en las sociedades científicas. Yo estoy de presidente de la Sociedad Asturiana de Medicina Interna. Yo creo que tenemos que dar a conocer nuestra especialidad. No en vano damos casi el 20% de las altas de toda España y somos los grandes machacas del hospital, pero fuera en algún caso somos desconocidos y yo creo que es importante que la opinión pública sepa lo que hacemos y que se nos valore igual que se nos valora en el hospital. Pues sí, Chema, estoy totalmente de acuerdo contigo.
Bueno, pues hasta aquí esta entrevista, Chema. Darte las gracias por tu amabilidad, por tu amistad, bueno, y por ser pues uno de los referentes del grupo y una de las personas que más nos aportan todos los días para estar al día, para estar actualizados. Y espero que sigamos aprendiendo muchísimo tiempo contigo y de ti. Así que nada, gracias, muchísimas gracias. Gracias a ti, Raúl, y gracias por todo el esfuerzo, por todo lo que estás aportando también al grupo y gracias por la amistad que tenemos. Venga, pues nos vemos y ya sabes, te debo una caña, como bien has dicho, ¿vale? Muy bien, un abrazo. Venga, chao. Hasta aquí nuestro segundo episodio, nuestro campamento base, donde hemos repasado las claves de lo esencial en la evaluación y el manejo del paciente con insuficiencia cardíaca aguda. Si te ha gustado, permanece atento o atenta, porque en el siguiente episodio vamos a poner el foco en la fibrilación auricular, de la mano de una auténtica experta en situaciones complejas. Gracias por estar al otro lado del latido de la actualidad.